Bien, entonces el día de hoy vamos a hacer el repaso que corresponde a toda la etapa de la República. En 1827 dijimos, el Perú, ya libre e independiente, asumiría un gran reto, ¿no? Iniciar su vida republicana. Y un gran problema, ¿no? Ahora, ¿quién nos va a gobernar? Dijimos. Los criollos no tenían experiencia de gobierno. Los civiles no tenían educación. Así que los indígenas, perdón, no tenían educación. Así que los militares, por haber participado en la guerra de independencia, se van a creer con el derecho de gobernar el Perú y van a iniciar el primer gobierno de los militares en el Perú. ¿Cómo se llamó el primer gobierno de los militares en el Perú? El primer militarismo. Muy bien. ¿Qué presidente, dijimos, abarcó el primer militarismo? José de la Mar, Agustín Gamarra, José de Orbegoz. Muy bien. Ahora, José de la Mar, él va a representar un ejecutivo débil. O sea, a él le importaba mucho lo que decía el Congreso. Él va a buscar fortalecer al Congreso y por eso va a crear una constitución. La Constitución de 1828. La Constitución Liberal de 1828 para darle más poderes al Congreso. Se va a establecer, dijimos, un gobierno presidencial de 5 años. El voto es secreto y directo. 2 cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. O sea, lo que buscaba la Mar es darle más poderes al Congreso. Por eso promulga la Constitución, dijimos, ¿no? La Constitución de 1828. Dijimos también que en el gobierno de la Mar se inicia la guerra contra la Gran Colombia, ¿no? Ese gran proyecto de Bolívar que iba a unir a los 3 países que él había liberado, ¿no? ¿Qué países, dijimos, liberó Bolívar? Colombia, Venezuela y Ecuador. Con ellos va a formar la llamada Gran Colombia. O sea, en el gobierno de la Mar se inicia la guerra contra la Gran Colombia de Simón Bolívar. A nivel marítimo se da la toma de Guayaquil, ¿no? A nivel terrestre, 2 batallas de Saraguro y la batalla de Tarqui, ¿no? Se va a firmar el convenio de Girón. Cuando encabezaba la campaña La Mar contra la Gran Colombia, es capturado por Agustín Gamarra y deportado. Entonces ahora dijimos, ¿quién fue el nuevo presidente del Perú? Agustín Gamarra. Él hacía lo que él quería, lo que le daba la gana. ¿Cómo se va a llamar cuando él hacía lo que él quería? Lo que le daba la gana. Gobierno autoritario. O sea, era un fuerte enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo. Él hacía lo que él quería, ¿no? Lo que le daba la gana. ¿Cómo se iba a llamar eso? Ejecutivo fuerte. En el gobierno de Gamarra
se crea el departamento de Amazonas, la maternidad de Lima. Y se pone fin, dijimos, a la guerra contra la Gran Colombia. A ver, ¿con qué tratado se pone fin a la guerra contra la Gran Colombia? El Tratado Larrea-Gual. En ese momento dijimos, ¿cuáles fueron los dos países más importantes de la región? Perú y Colombia. Perú reconoce que Guayaquil le pertenece a la Gran Colombia. Y la Gran Colombia reconoce que Tumbes y Maynas le pertenece al Perú. También se firma el Tratado Pando-Noboa para poner fin con el conflicto con el Ecuador. El Tratado de Itiquina para poner fin al conflicto con Bolivia. Siempre hay que recordar, dijimos en la historia de Agustín Gamarra, a una mujer, ¿no? Francisca de Zubiaga, la mariscal. Dijimos que esta era una chica de 17 años, destinada a ser monja, ¿no? Hasta que conoce un joven apuesto, que es Agustín Gamarra. Él la rapta del convento y la hace su esposa. Todo el Cusco celebra, porque era prefecto de esa ciudad. Luego viene a Lima y como todo un varón, se sube al caballo y enfrenta a cualquier militar que estaba en contra del presidente Gamarra. Es por eso que en una de sus últimas luchas, Francisca Zubiaga es exiliada a Chile, ¿no? Por no apoyar al entonces presidente Orbegoso. Se dice que cae enferma y lo único que pide es que le saquen el corazón y lo lleven a la ciudad del Cusco. Muere Francisca de Zubiaga, la mariscal. Luego de Gamarra va a llegar al poder José Luis de Orbegoso. Un gobierno, dijimos, de tendencia liberal, ¿no? Y marcada inestabilidad política. En el gobierno Orbegoso se crea una importante constitución, la Constitución de 1834. Con esta constitución se crean los gobiernos locales o las municipalidades. Se va a iniciar la primera guerra civil del Perú republicano entre Bermúdez y Gamarra contra Orbegoso. Final Bermúdez entrega a Orbegoso a Agustín Gamarra y firman la paz, ¿no? Orbegoso y Bermúdez en el llamado Abrazo de Maquinguay, batalla de Guaylachuco. Ahora Orbegoso viaja a Arequipa a resolver un problema. Este es aprovechado para que un joven militar en la ciudad del Callao lo derroque y se convierta en el nuevo presidente del Perú. ¿Cómo se va a llamar este personaje? Felipe Santiago Salaverry. Va a derrocar a Orbegoso y se convierte, dijimos, en el nuevo presidente del Perú. Él va a llegar al poder a los 29 años de edad. Salaverry. Por eso dice ahí, autoproclamado presidente. Pero finalmente Salaverry va a gobernar un año nada más, de 1835 hasta 1836. Recordemos que estamos sin un gobierno militar. ¿Qué cosa va a caracterizar a todo gobierno militar? Constantes golpes de Estado. ¿Qué va a caracterizar a todo gobierno militar? Constantes golpes de Estado.
Y así van a haber batallas para derrocar a Salaverry. Batalla de Yanacocha, batalla de Uchumayo, batalla de Socabaya. Y finalmente en la batalla de Socabaya es derrocado el presidente Salaverry. Ahora, ¿quién derroca al presidente Salaverry? Andrés de Santa Cruz. Sí. Andrés Santa Cruz, el presidente de Bolivia, derroca a Salaverry en Socabaya. Y ahora es el nuevo presidente del Perú. Él va a iniciar la llamada Confederación Peruano-Boliviana. Claro. En el año 1836, el sueño de Bolívar se hacía realidad. Se van a buscar unir dos países que nunca debieron separarse por tener la misma historia. ¿Qué países son? Perú y Bolivia. Pero lamentablemente, esto va a durar muy poco. Vamos a hablar entonces de la Confederación Peruano-Boliviana. La Confederación Peruano-Boliviana es la unión de Perú y Bolivia para superar comercialmente a dos países, Chile y Argentina. Pero sobre todo, ¿a quién más afectaba esta unión? A Chile. Porque en ese momento, ¿quién fue el principal puerto de la región? Valparaíso. Entonces, esa unión entre Perú y Bolivia va a superar comercialmente, ¿no? A Chile y Argentina. Pero básicamente, ¿a qué país? A Chile. Muy bien. Ahora, se va a sentar las bases, dijimos, de la Confederación Peruano-Boliviana en el Congreso de Tacna. Claro. ¿Qué se establece en el Congreso de Tacna? Que van a haber 3 estados, ¿no? Irá el estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano. Cada estado tiene su propia asamblea, tiene su propio presidente, pero siempre estaban sujetos a un gobierno central. También se va a establecer un protector de la Confederación Peruano-Boliviana y se va a elegir a Santa Cruz por un periodo de 3 años. 10 años, perdón. Entonces las bases de la Confederación Peruano-Boliviana se da en el Congreso de Tacna. Se va a decretar una importante ley, la ley de puertos libres. Así se van a crear nuevos puertos, pues, ¿no? El puerto de Paita, el puerto de Cobija. Van a haber nuevos puertos, ¿sí o no? Ahora, recordemos y dijimos que a qué país más va a afectar la Confederación Peruano-Boliviana. A Chile y Argentina. Pero sobre todo, ¿a qué país? Chile. Por eso van a iniciar las campañas restauradoras. La primera campaña restauradora va a estar a cargo del chileno Blanco Encalada. Santa Cruz lo derrota en Paucarpata. Hablamos de Arequipa. Y se firma el Tratado de Paucarpata para derrocar al chileno Blanco Encalada y derrotarlo. Al final es derrotado Blanco Encalada por Santa Cruz. Ahí los chilenos se comprometían a ya no organizar expediciones restauradoras,
pero no van a cumplir. Se va a organizar la segunda expedición restauradora a cargo del chileno Manuel Bulnes. Él toma la ciudad de Ancón y luego varias ciudades y va a enfrentarse a Santa Cruz, quien al final es derrotado Santa Cruz en la última batalla de la Confederación Peruano-Boliviana, la batalla de Yungay. Ahí es derrotado Santa Cruz en la batalla de Yungay, poniendo fin a la Confederación Peruano-Boliviana. Pero ¿cómo sabía Bulnes de la ciudad de Ancón y de las demás ciudades? Porque militares peruanos van a apoyar a los chilenos en contra de los peruanos. Los llamados emigrados, ¿no? Gamarra, Castilla, La Fuente, Gutiérrez. Militares peruanos que no van a traicionar. Van a apoyar a los chilenos en contra de los peruanos. Y así vamos a ser derrotados. O sea, la Confederación Peruano-Boliviana termina, no porque eran más hombres, o mejor armamento, o grandes estrategas, sino que militares peruanos van a apoyar a los chilenos en contra de nosotros. Igual fue en la guerra contra Chile, ¿sí o no? ¿Por qué perdimos ante los chilenos? ¿Porque tenían mejor armamento? ¿Eran más hombres que nosotros? No, era porque nos van a traicionar. Peruanos van a apoyar a los chilenos en la llamada guerra contra Chile el 79. Muy bien. Luego tenemos el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Claro. ¿Qué obras hace Agustín Gamarra? Establece el Congreso de Huancayo. Pero ¿qué es lo más importante del segundo gobierno de Gamarra? Va a haber grandes luchas entre los militares. Es que ya dijimos, ¿no? ¿Qué cosa va a caracterizar a todo gobierno militar? Constantes golpes de Estado. Entonces, constantemente van a haber golpes de Estado por parte de el presidente Gamarra y varios militares que lo van a buscar derrocar. Al final, muere Agustín Gamarra. Mira, escucha, en la batalla de Ingavi. Luego de que es derrotado Gamarra, en la batalla de Ingavi, se va a iniciar una etapa de anarquía militar. Gran cantidad de militares que van a pugnar y llegar al poder. Cuando muere Gamarra, se inicia la etapa de la anarquía militar. Un desorden o caos militar. Varios militares van a llegar al poder, ¿no? Y entre ellos van a buscar quitarse ese poder, ¿no? En el 41 llega Manuel Menéndez. En el 42, Crisóstomo Torrico. En octubre, Francisco Vidal. Marzo del 43, Justo Figuerola. Y el 19 de marzo del 43, Manuel Ignacio de Viván. Eso es la anarquía militar, ¿no? Esa etapa militar en varios periodos, ¿no? Diferentes militares que van a llegar al poder. Muy bien. Ahora, dijimos que el Perú va a tener una gran oportunidad para salir del subdesarrollo, gracias al guano, ¿no? Un abono natural que incrementaba la producción de la tierra. Durante muy pocos años, el Perú va a competir con Madagascar por la venta del guano.
El guano Madagascar se va a acabar y el Perú se va a convertir en el único vendedor de guano a nivel mundial. Ese vendedor de guano a nivel mundial va a ser el Perú. Y va a haber un país que le va a comprar bastante guano a los peruanos. Ese país que le va a comprar bastante guano a los peruanos, ¿cómo se va a llamar? Inglaterra. ¿Y por qué los ingleses, que aparece ahí, le van a comprar bastante guano a los peruanos? Porque ellos estaban en la mejor época de su historia. ¿Cómo se va a llamar la mejor época de su historia? La revolución industrial. Ahora, ¿qué era el guano? Un abono natural que incrementaba la producción de la tierra. Dijimos que durante muy pocos años el Perú va a competir con Madagascar por la venta del guano. Pero va a llegar un momento en el cual ese guano de Madagascar se va a terminar y el Perú se va a convertir en el único vendedor de guano a nivel mundial. ¿Cómo se va a llamar? Ya. Ahora, las condiciones climáticas fueron importantes para que aves, como las alcatraces u otras, depositaran guano de hasta 4 metros de altura. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa tenía el guano que hacía que rápidamente crezca? Nitrógeno. Eso tenía el guano, nitrógeno, que hacía que la tierra produzca rápidamente más. Ahora, van a haber diferentes contratos por la venta del guano, con la Casa Quirós, la Casa Guix, el sistema de consignaciones, el contrato Dreyfus. Ahora, el más conocido es el sistema de consignaciones. Claro, aquí el Estado peruano vendía guano al consignatario. Este consignatario sacaba un costo por extraer este guano. Este consignatario sacaba un costo por extraer este guano. Otro costo por extraer este guano. Digamos que el consignatario, dijimos, lo vende a 100 soles el kilo de guano. Primero saca 50 soles por extraer este guano. 30 soles por venderlo. 50 más 30, 80. ¿Cuánto le daba el Estado? 20, ¿ves? Por eso el consignatario va a buscar vender el guano a grandes precios. Claro, ahí estaba el negocio. ¿Qué presidentes conformaron la prosperidad falaz, por ejemplo? Ramón Castilla. Pero la pregunta es, ¿quién fue Ramón Castilla? Bueno, Ramón Castilla va a ser un militar nacido en Tarapacá, región perdida en la guerra contra Chile. De su juventud fue un fervoroso seguidor del ejército español. Ya en su adultez adopta la condición de ser un mestizo y se vuelve nacionalista, ¿no? En su gobierno se va a crear el primer ferrocarril, ¿no? Lima-Callao. Se va a establecer la ley de consolidación para pagar a los que habían participado en independencia, a nivel interno y a nivel externo. Luego de un próspero gobierno de Castilla, va a llegar al poder ¿quién? Un aristócrata, un acaudalado. ¿Cómo se va a llamar este personaje?
José Rufino Echenique. Él va a decir, ¿no? Si el Perú es un país atrasado, es porque la gran mayoría son mestizos, son indígenas. Hay que poblar el Perú con gente de raza blanca. Hay que poblar el Perú con gente de raza blanca. Los indígenas no valen nada, no traen progreso, no traen desarrollo. Entonces toda la gente que lo rodeaba era gente de qué clase social. Alta, pues aristocrática. Ahora en el gobierno de Echenique se da el llamado escándalo de la consolidación. Claro, él va a decir yo debo 100,000 pesos, pero en realidad él no veía 100,000 pesos. Él solamente debía 50,000 pesos. Los otros 50,000, ¿para dónde iban? Para su bolsillo. ¿Cómo se iba a llamar eso? El escándalo de la consolidación. El primer acto de corrupción en la historia del Perú. Luego va a llegar al poder por segunda vez Castillo. Va a promulgar una constitución. La Constitución de 1856. Va a modificar la esfera electoral. Va a anular la esclavitud. Pero al final, como le dije, eso no va a ser un problema para el gran hacendado. Él vendía su esclavo en 300 pesos. Y para 1800 tenían miles de millones de pesos. Va a crear el primer mapa del Perú. Va a instalar agua potable en Lima. Ese es Castilla en su segundo gobierno. Va a firmar un tratado de paz con el Ecuador. El tratado de Mapazungwe. Guerra contra España. Como dijimos, ¿no? Muchas veces hablamos que los peruanos nunca podríamos aliarnos con los chilenos. Y es más, ¿no? Que somos rivales por historia. Pero va a haber un capítulo en nuestra historia en que con el apoyo que nos dio Chile, vamos a derrotar a una de las grandes potencias de Europa. Hablamos de España. Entonces vamos a hablar de la guerra contra España. ¿Cuáles son los personajes? Juan Antonio Pezet, Luis Hernández Pinzón, Eusebio Salazar y Mazarredo, Mariano Ignacio Prado. Causas: la toma de la isla de Chincha por la flota española. Ahora, vamos a ver en esta línea cómo va el proceso de evolución en la guerra contra España. El incidente en Talambo, claro. Hay un peón peruano, mata a un peón español, dijimos, ¿no? Eso llega al toque a oído los españoles, quienes mandan a un comisario español en el Perú. Pero haciendo respetar nuestra soberanía, el canciller manda que le expulsen del Perú. Claro, pues, ya no éramos colonia de España. Ahora los españoles van a tomar la isla de Chincha y le van a decir al presidente Pezet, declara de la guerra a España. Pero Pezet solamente firma un tratado con ellos, el Tratado Vivanco-Pareja. Luego de este tratado, ¿qué establece? El Perú tenía que indemnizar a España. O sea, se va a pedir una indemnización a España. Pero al final,
no lo van a indemnizar, ¿no? Eso es lo que se pensaba. Pero al final CIPC pagó los 30 millones de pesos. O sea, si lo pasamos a dólares, era como si le han dado a España 30 millones de dólares. Eso va a hacer que un militar derroque al presidente PC, que es Prado. Y Prado sí derroca, no, sí le declara la guerra a España. Y logra una gran victoria en Actao, la llamada Cuádruple Alianza: Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. Luego está el combate de Actao, el llamado bombardeo de Valparaíso, claro. Los chilenos van a bombardear Valparaíso. Van a enviar 2.600 bombas y granadas. Y van a dejar tan destruido Valparaíso que ahora van en búsqueda nueva, van en búsqueda del principal puerto del Perú. ¿Cuál es el principal puerto del Perú? El Callao. Gobierno de José Balta. Para Balta, ¿qué era lo más importante? Ya el guano se estaba acabando. Los ferrocarriles. Y le va a encargar a un personaje la construcción de los ferrocarriles. ¿Cómo se llama este personaje? Henry Mays. La pregunta es, ¿y quién fue Henry Mays? Henry Mays va a ser un pobre servidor público de los Estados Unidos. Se va a robar un montón de cheques del alcalde de San Francisco. Va a vender cada cheque y va a obtener una ganancia de 600,000 dólares. Con ese dinero viaja a Chile, le dan la concesión de ferrocarriles, viene al Perú y también le dan la concesión a ferrocarriles. Henry May va a ser un millonario, pero va a morir en la pobreza. ¿Por qué, profesor? Porque todo lo que ganaba se lo gastaba. Balta va a construir el hospital de 2 de mayo, el puente Balta, va a derrumbar las murallas de Lima. En el gobierno de Balta también se establece el contrato Dreyfus. Ahora, José Balta convoca elecciones y la va a ganar un personaje que le va a ofrecer al Perú una república auténtica, sin intervención militar. ¿Cómo se llama este personaje? Manuel Pardo y Lavalle. Va a formar parte de un partido, el Partido Civilista. Pero un grupo de militares no estaba de acuerdo con la elección de Pardo. Y ahora va a llegar al poder, van a buscar derrocarlo. Asesinan al presidente Balta. Lo mismo querían hacer con Pardo, pero el gran Miguel Grau lo va a esconder en el Huasca. Muy bien, al final se ciñe la banda presidencial Manuel Pardo Lavalle y se inicia el primer civilismo en el Perú. Lo más importante es que se va a firmar un tratado, el Tratado de Alianza Defensivo entre Perú y Bolivia. Muy bien.